Celebra. Ustedes escuchan lo que estoy escuchando yo, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, estamos siendo grabados y para compartir este mensaje también con otros. Entonces, como les decía, hoy recordamos, es el 50 días después de la Pascua, o sea que hoy coincidiría con Pentecostés, ¿de acuerdo? Nosotros los cristianos evangélicos no tenemos costumbre de celebrar especialmente Pentecostés, ¿sí? Celebramos como una reunión muy especial con actividades, la Navidad, el nacimiento, celebramos eso con una historia bastante vieja, anterior a nuestra fe evangélica, pero celebramos muy especialmente la muerte y resurrección, aquel evento de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? La Semana Santa, recordamos y celebramos que Jesucristo murió y resucitó a la cruz, ¿sí? Si no fuera así, no tendríamos vida. Tenemos vida por su muerte y su resurrección, tenemos esperanza cierta. Y entonces nosotros celebramos esto, pero Pentecostés no es una fecha que especialmente la iglesia cristiana, las iglesias cristianas, estemos acostumbrados a celebrar como un evento especial. Sin embargo, Pentecostés es un hito en la vida de la iglesia, es un mojón muy importante. De hecho, algunos planteando cuál es el comienzo de la historia de la iglesia, dan diferentes momentos. Unos dicen, bueno, el momento de la fundación de la iglesia, si es que Jesucristo es la roca sobre la cual la iglesia se levanta, es entonces el propio ministerio de Jesucristo, es el comienzo de la vida de la iglesia, siendo los primeros miembros de la iglesia los discípulos de Jesús. Algunos plantean esto. Otros, bueno, plantean que en realidad que no puede haber iglesia hasta que vamos a hablar de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Entonces plantean esto después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y otros plantean, la mayoría, entre los cuales yo mismo me ubico, que pensamos en la iglesia doctrinalmente como el cuerpo de los creyentes, aquellas personas que han sido pecadores, que son pecadores rescatados de sus pecados, rescatados de la condenación por la obra de gracia del Señor Jesucristo en la cruz, o sea que este evento ya sucedió, por la esperanza, la fe y esperanza en su resurrección, y todos aquellos perdonados, salvados, aquellos que reconocen a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, son hijos de Dios. La Biblia enseña que son sellados por el Espíritu Santo de la promesa y son incorporados o bautizados o sumergidos en la iglesia de Cristo. Por lo tanto, entendemos entonces que la iglesia tiene un comienzo en este momento, en el momento de la llegada del Espíritu Santo, porque no podemos pensar en una iglesia en la cual el Espíritu Santo no se mueve en ella, no se mueve los creyentes. Entonces, la presencia del Espíritu Santo, eh, personalmente entiendo es así, creo que la mayoría lo entendemos así, es el comienzo en sí de la vida de la iglesia, ¿sí? El fundamento, por supuesto, es el Señor Jesucristo, sus enseñanzas, su vida, su ministerio, su obra, su muerte, su resurrección, y la iglesia se edifica en las enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles, ¿sí? Eso tenemos del Nuevo Testamento y eso enseña el texto mismo de la palabra de Dios. Eh, Así que es bueno recordar que en Pentecostés, esta fiesta judía en realidad tiene una nueva significación, se resignifica, igual que la Pascua se resignifica, o podemos pensar mirando el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, se cumple
o se da un nuevo cumplimiento de aquella celebración, sea de la Pascua o sea de Pentecostés, un nuevo significado en el futuro que se da en este caso, o en la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección, y en este caso en la venida del Espíritu Santo, la llenura, la abundancia, el estar completos y llenos del Espíritu Santo, y a la misma vez ser bautizados en o sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos entonces a ver un poco en esta mañana algo más acerca de esto, ¿no? Este evento que se da relatado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2, y dice entonces: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Este era el plan. El Señor dijo: esperen en Jerusalén, no se muevan de allí. Recuerden, el Señor le dice a los discípulos cuando les pregunta, y todavía está aquí antes de ascender, bueno, ¿cuándo establecerás tu reino? Y dice: no les toca a ustedes saber cuándo son los tiempos, sino que el Padre puso en su sola voluntad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces había una orden de esperar juntos esta llegada del Espíritu Santo, y como vamos a encontrar nuevamente aquí en el pasaje de Juan, capítulo 16, 15 y 16, vamos a encontrar entonces más sobre el Espíritu Santo. Era una promesa dada por el propio Señor Jesucristo, era una promesa dada desde el Antiguo Testamento, que ahora en Pentecostés, 50 días después, se celebra, y el Espíritu de Dios ya comienza a ser parte de la vida de cada creyente. Vamos entonces a ver que estos estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en la que estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Continúa el relato diciendo que en Jerusalén, donde estaban juntos, había gente de todos lados. ¿Por qué? Cada vez que había fiesta en Jerusalén, hasta el día de hoy, todos sabemos que por otras razones es el centro de tres religiones monoteístas: el cristianismo, por ley sería el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Es una ciudad considerada muy especial por las tres religiones, y al día de hoy se siguen juntando muchos miles de personas cada día en Jerusalén. Ahora, estos días ha estado en el centro del ojo de la tormenta, Jerusalén y esa zona del mundo, pero esto sucede permanentemente. Por esta misma razón hay celebración, hay festividad, y mucha gente de otros lugares va a Jerusalén. En aquel momento también ocurría lo mismo, pero lo que sucedía es que había gente directamente que iba a Jerusalén por las fiestas de los judíos. ¿Sí? El cristianismo no tenía fiestas. El cristianismo estaba naciendo en Cristo. ¿Sí? Y el Islam no existía. Nosotros ahora nos encontramos entonces en este momento en el capítulo 15 y versículo 26, y vamos a ver algo acerca de este Espíritu Santo que estaba llegando a la vida de la iglesia, ¿sí? Que estaba llegando para no irse jamás de la vida de la iglesia. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, entonces tiene el integrante fundamental que le da vida a este cuerpo, que es el Espíritu Santo de Dios. Y es interesante lo que plantea Hechos 2, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a el capítulo 15, versículo 26. Dice, en este pasaje, el Evangelio de Juan está hablando, el pasaje inmediatamente anterior, acerca de que el mundo en el cual se iban a mover los discípulos de Cristo era un mundo hostil,
al cristianismo, a los seguidores de Jesucristo, porque es un mundo hostil a Jesucristo y es un mundo hostil a los seguidores de Jesucristo. Esto no ha cambiado, los siglos han confirmado esto, ¿verdad? Y esto se sigue sucediendo, sobre todo cuando los seguidores de Jesucristo se manifiestan como tales. Podemos recordar fácilmente que 50 días antes de que llegara Pentecostés, nos encontramos con un Pedro, ¿sí? El que después en esta instancia estaría predicando un mensaje que llegaría a miles de personas junto con el resto de los discípulos, porque a veces pensamos que el único que predicaba en esa instancia era Pedro, pero evidentemente que no, porque había gente de todos lados y cada uno le escuchaba hablar en su lengua. O sea que Pedro no era el único que predicó, predicaron todos los discípulos allí que estaban reunidos, cada uno, el Espíritu Santo les daba una herramienta que era una lengua en la cual podía desarrollar el ministerio para el cual la iglesia existía a partir de ese momento. ¿Cuál era? Anunciar el mensaje del Evangelio. Entonces estábamos todos reunidos aquí y Danilo hablaba inglés, Dorcas hablaba checoslovaco, ya no existe Checoslovaquia creo, Amelia hablaba peruano, Victoria hablaba cusqueño, y así, Federico hablaba gitano, Brian hablaba ruso, Cristian hablaba gallego, y cada uno de los que había allí, el Espíritu Santo daba una herramienta seguramente porque no había todas las lenguas del planeta, pero había muchas lenguas, y el Señor daba herramientas para ese lugar y ese momento. Y lo que provocó la llegada del Espíritu Santo, que fue testificar un mensaje del Evangelio. Pero no fue Pedro solamente, sino fueron los discípulos, los que estaban reunidos, y no solo 12, había un buen número de los que estaban reunidos y todos recibieron dones para ejercerlos. Y esto no es solamente se da en el contexto de Pentecostés, esto lo vemos que esto se da permanentemente en el contexto de toda la vida de la iglesia. El Espíritu Santo reparte dones hoy como hace 20 siglos o 21 siglos, para que todos los creyentes ejerzamos esos dones, esos talentos de parte de Dios, porque Dios tiene un propósito, nos los da porque es necesario que sean ejercidos, para edificar el cuerpo de Cristo, pero también para poder alcanzar a otros con este mensaje del Evangelio. Pero Pedro, un tiempo atrás, 50 días para ser específico, no se identificó como cristiano, como seguidor de Jesucristo. ¿Qué hizo? No, yo no conozco a Jesús. No, ¿les parece que hablo así? No, yo no soy, no lo conozco. Y si es posible, dice que llegó un momento que digo, no, pero por favor, ¿qué estás diciendo? No digas pavadas. Yo no soy de los que siguen a Jesús. Este hombre 50 días después estuvo predicando este mensaje. En el medio hubo arrepentimiento. Pero este pasaje de Juan habla acerca de que cuando nosotros nos identifiquemos con Jesucristo, como Jesucristo, el mundo nos iba a rechazar. Esto es una advertencia a los discípulos que comenzaban a caminar solos, iban a empezar a caminar solos, sin Él. Él les había dicho muchas veces, miren que yo termino mi ministerio en Jerusalén, muero en la cruz, resucito al tercer día, en otras palabras, y voy al Padre. Y volveré, pero a mí me voy. No queremos que te vayas. ¿Sí? Me tengo que ir, pero ustedes quédense tranquilos que enviaré un consolador, el Espíritu Santo del que hoy hablamos. Versículo 26 dice varias cosas que queremos recordar en esta mañana, en la cual especialmente recordamos la obra del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo sería imposible la obra de la iglesia. Por eso no les dice el Señor Jesucristo, vayan ya mismo, no pierdan tiempo, ¿qué se van a quedar haciendo en Jerusalén? Ya arranquen, vos para el norte, vos para el sur, vos para el este, vos quédate en Jerusalén. No, el Señor le dice, quédense acá, porque sin la presencia del Espíritu Santo ustedes no van a hacer nada. Esto es una lección que ya tenemos que tener claro. Sin la presencia y la llenura del Espíritu Santo, la iglesia no es efectiva. La iglesia es un montón de gente perdonada,
pero sin valentía, sin valor, sin poder. Pero cuando haya venido sobre ustedes, me seréis testigos. Por eso esperen juntos. Rápidamente vamos al versículo 26, donde dice varias cosas del Espíritu Santo. Dice el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, bueno, lo primero es este nombre que le atribuye el Señor Jesucristo no una sola vez, sino varias veces al Espíritu Santo. El Consolador, ¿sí? Cuando la gente piensa en Dios, por lo general todos pensamos en realmente un ser todopoderoso. Algunas civilizaciones piensan en un ser lejano, eh, totalmente lejano a la vida del hombre, eh, eh, interesado algunos dicen, bueno, Dios está interesado porque le adoren nada más o para satisfacer sus necesidades, algunas otras religiones. Pero aquí se presenta al Espíritu de Dios, o sea, Dios, como consolador del hombre. Cuando pensamos en esto, pensemos en lo más cercano que tenemos a la mano. ¿Conocemos lo que es el consuelo de otra persona? Recordemos que el hombre, en todo caso, es un instrumento de parte de Dios que nos permite a todos los hombres mirarnos los unos a los otros y reconocer algunas lecciones prácticas. ¿Sí? En este caso, ¿conocemos lo que es el consuelo en algún lado nosotros? ¿Conoces? ¿Has sido consolado alguna vez por alguien? Creo que todos. Cuando te caíste de la bicicleta y te raspaste la rodilla. ¿Te acordás? Cuando, eh, cuando estabas triste porque te pegaron en la escuela. Cuando la nota del examen que tanto habías estudiado fue negativa y perdiste el examen y estabas angustiado. Cuando tu amiga se peleó contigo. Cuando tu novio te dejó. Y así a través del tiempo, por lo general, los primeros que nos han consolado fueron nuestros padres, ¿sí? Con esa mano sobre nuestra cabeza, sobre nuestro hombro, el abrazo, ¿sí? Mientras nosotros llorábamos, a veces desconsolados. Ese es el consuelo que primero conocemos. Después son los amigos que nos consuelan, ¿sí? Esos son ejemplos solamente que Dios permite en nuestra vida para mostrar el ministerio del Consolador. El Consolador con mayúscula es el Espíritu de Dios. Dios mismo se ha propuesto este trabajo hacia el hombre. No tan solo habla acerca de cuánto nos ama el Señor. No tan solamente Él quiere rescatarnos y es capaz de dar su vida, sino que también Él quiere consolar. No tan solamente quiere salvarnos, sino que en medio de circunstancias difíciles, Él quiere consolarnos. Los cristianos somos pecadores, arrepentidos, salvados por gracia. Pero el Señor le dijo, en el mundo tendrán aflicción. No dijo, van a terminar el sufrimiento de su vida. No dice la Biblia eso. En el mundo tendrán aflicción. Pero también les dice en este pasaje, en otros pasajes, acerca de que el Espíritu de Dios es consolador. No tan solamente los quiero salvar, pongo mi vida por ustedes, sino que es necesario que me vaya. Les conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, porque voy a enviarles un consolador, alguien que es Dios mismo, ¿verdad? El Espíritu de Dios, que hará que cada uno de ustedes, no todos juntos también, solamente, sino que cada uno de los que hoy está escuchando y ha entregado su vida a Cristo, de manera personal, sentirá el consuelo de Dios. Nosotros podemos sentir el consuelo de Dios. Podemos sentir el abrazo de Dios. En algunos casos, el mundo rechazaba a los cristianos y los cristianos morían violentamente. Estos días, en este tiempo, en este último año, hemos vivido lo que ha sido muy triste en la vida de muchas personas, el morir solo.
Qué triste que es sufrir solo. Qué difícil, y nos han contado algunas experiencias de personas que han salido de CTIs y de momentos de estar días solos, angustiados, esperando no saben qué, el desenlace de su enfermedad. Y más allá de su dolor o su falta de aire de fuerza para poder respirar, una de las cosas que más acusan estas personas que escuchamos sus testimonios es la soledad, es el no poder ser consolado por nadie. Y el otro día escuchaba de una persona, los médicos van una o dos veces, los enfermeros una vez por día. Nosotros también necesitamos ser consolados y el Señor lo sabe eso. Por eso dije el Señor, en el mundo van a tener aflicción y Juan capítulo 16 dice, el mundo los aborrecerá, pero tranquilos, cuando yo me vaya enviaré un consolador, no van a estar solos. Por eso es que, sin ningún lugar a dudas, los cristianos podemos deprimirnos, podemos tener ansiedad, podemos llegar a una gran depresión, pero, porque esto es consecuencia de que somos seres humanos, pero a diferencia de las personas que no tienen a Cristo, nosotros podemos ser consolados y salir de esas situaciones. No hay ninguna situación en la cual un cristiano, un hijo de Dios, que ha sido amado de tal manera que ha sido rescatado de su vieja manera de vivir, de la condenación, ha sido salvado, ha sido perdonado sus pecados, que no pueda salir de ninguna situación de angustia. Porque el Dios que nos ha amado desde la eternidad y ha puesto su vida por nosotros, no ha enviado una carta dando una absolución, no ha escrito un documento diciendo, bueno, Christian, Brian, Paola y Vanessa salvados, tal fecha. No, Él vino y pagó el precio de nuestro pecado. Y Él quiere consolarnos. Una de sus tareas de parte de Dios que se ha autoimpuesto es consolarnos, es cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras emociones. Las emociones son muy importantes y cuando nuestras emociones están fuera de control, cuando nuestra tristeza o nuestra angustia por cosas que nos suceden a nosotros, al igual que a todas las personas en el planeta, nos sobrepasan porque somos iguales que todas las personas del planeta, en Cristo y sin Cristo. El que está en Cristo es consolado, porque este es una obra que Dios quiere hacer. O sea que es bueno que sepamos, hermanos, que el Dios que nos ha salvado también quiere consolarnos. Dejémonos consolar por el Señor. Y a veces el Señor nos consuela de diferentes maneras. A veces no tenemos que pensar que sentimos una presencia y una sombra sobre nosotros de alguna manera y sentimos un consuelo. Dios consuela nuestra vida a través de varios medios, por decirlo de alguna manera. Su propia palabra es consuelo a nuestra vida. Su palabra es consuelo. Su espíritu da testimonio a nuestro espíritu y nos consuela. El Señor nos consuela a través de nuestros hermanos. Por esto oramos unos por otros. Por esto visitamos los unos a los otros. Por esto nos angustiamos un poco cuando no nos podemos encontrar, porque el encontrarnos en el templo o el encontrarnos por las casas, al igual que en la iglesia del primer siglo, hacía que unos a otros se consolaran. Qué bueno que estás. ¡Ah! Qué bueno verte, Cristian. ¿Cómo te extrañé? ¿Cómo estás? Darnos un abrazo, un apretón de manos, un beso. La cercanía nos consuela, nos hace recordar el vernos, hoy incluso ahora, nos hace recordar que no estamos solos en este
transitar la vida que nos da Dios a través de nuestra fe en Cristo en un mundo complicado para todos. Pero si yo me manifiesto como cristiano, ahí va a ser más complicada la cosa. Creo que muchas angustias que nosotros pudiésemos llegar a tener en la vida, no las vivimos por no manifestarnos verdaderamente como cristianos. Cuando te manifestas como un creyente, seguramente vas a tener angustia y el aborrecimiento de un mundo que aborrece a Cristo y aborrece a los que siguen a Cristo. Esto también es promesa, esto va a pasar. Ahora, lo bueno es que el Señor se presenta como consolador. Dice el versículo que cuando venga el consolador, y esto habla de que el consolador, el Espíritu Santo, es promesa cumplida. La llegada del Espíritu Santo a la vida de la iglesia en formación, a la vida del creyente, es una promesa cumplida. Una vez más, el Espíritu Santo es evidencia de la fidelidad de Dios. En tercera instancia, es enviado del Señor Jesucristo. Cuando es bueno recordar cómo funciona, en parte entender esta economía de Dios, esta manera en que Dios se presenta al hombre, de tal manera que dice la Biblia que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y este versículo dice, a quien yo os enviaré del Padre. Dios Hijo, terminando su ministerio, va al Padre y envía el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no estaba obrando alrededor de los creyentes desde el Antiguo Testamento e inclusive con los discípulos. En Juan capítulo 14, versículo 17, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Pero dice, y estará en vosotros. Aquí habla acerca de el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en diferentes momentos. Antes de Pentecostés, antes de la llegada del Espíritu Santo a la vida de la iglesia, a la vida de cada creyente, sellándole con su presencia, el Espíritu Santo estaba presente en la vida del ministerio del Señor Jesucristo, por ejemplo, y en la vida de los propios discípulos. Dice, el Espíritu Santo está con ustedes. Cuando el Señor envía a los discípulos en más de una oportunidad a hacer un trabajo de obra práctica fuera de la cercanía del propio Señor Jesucristo, vayan de a dos, vayan los 70, vayan los 12, vayan con alforja, vayan sin alforja, los envía a hacer deberes, no van solos, la presencia del Espíritu Santo está con ellos, pero la promesa se cumple en que el Espíritu Santo estará en el futuro en ellos. Es diferente. Y es lo que sucede hoy en día. El Espíritu Santo está en nuestra vida, en cada uno de nuestros corazones. Cada uno de los redimidos tiene la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Es enviado del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y se presenta también con otro nombre, el Espíritu Santo. Es presentado por el propio Señor Jesucristo no tan solamente como Consolador, como un cumplimiento fiel de la promesa del Señor, sino como el Espíritu de verdad. Y esto también es algo muy importante para nosotros, el recordar que el Espíritu de Dios es Espíritu de verdad. Es el Espíritu que nos guiará a toda la verdad. El Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que Él regrese, para que el Espíritu Santo venga a ustedes. El Consolador, Él los guiará a toda la verdad. Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Él no nos guiará al error, porque Él es la verdad. Jesucristo se presenta de muchas maneras y entre otras dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
El Espíritu de Dios, que es Dios, es espíritu de verdad y Él nos guiará a la verdad. Y qué importante es que cada creyente sea guiado a la verdad. No tan solamente a la verdad de Dios, sino no sea engañado. Vivimos en un mundo en el cual hasta secularmente y hoy modernamente se descubre permanentemente cómo nuestra sociedad es una sociedad que busca ganar engañando. ¿Sí? La publicidad, entre otras cosas que a muchos les gusta tanto, a mí me gusta bajar el volumen de la publicidad porque escucharla una vez, pero 25 veces la misma publicidad, me alieno a mí mismo a costo mío. Entonces, ¿cuál es la idea? La publicidad en realidad vende más, vende como bueno lo que no es tan bueno, ¿sí? Y todo tipo de propaganda hace lo mismo. Hoy en día se denuncia acerca de las fake news, ¿sí? Las noticias falsas. Es la manera que el mundo funciona. El mundo funciona de esta manera. Y la verdad es que todas las promesas del Señor son fieles y se cumplen. Pero todas las promesas de los políticos, de los filósofos, de los maestros, muchas veces no se cumplen. Son imperfectas y no son verdad. A veces nuestras promesas no se cumplen. Qué importante es que atendamos al Espíritu de Dios, porque es Espíritu de verdad. No seamos engañados por lo que ofrecen diferentes cosas, se ofrecen diferentes cosas en nuestro contexto, a través de nuestra vida. No seamos engañados por el error, ¿sí? Y a veces pensamos en el error como que no tenemos que ser engañados en una suerte de error doctrinal, pero el error está en muchas cosas, no tan solamente en nuestra doctrina, sino en nuestra manera en nuestra relación con alguna persona. No te conviene tal persona, no te conviene tal contexto, no te conviene tales pasos, aquello que querés hacer no es tan cierto que te va a ir bien por acá. ¿Y a quién le vamos a consultar? Nosotros no creemos en pitonizos o pitonizas. Nosotros creemos en la palabra profética más segura. Y quien nos guiará a toda la verdad es el Espíritu de Dios. El creyente es el ser humano bendecido por Dios, inmerecedor totalmente, en Cristo, de andar en verdad, de conocer la verdad y andar en verdad, andar como de día. Y esta idea del que anda en verdad es andar como de día es muy clara, muy interesante. Cuando, cuando uno se levanta de noche a oscura, en mi caso, de noche me tengo que levantar y para no molestar y prender la luz, camino a oscura, ¿verdad? Apenas con una penumbra. Es difícil, ¿verdad? Caminar a oscura de noche. Y eso que uno conoce la casa de uno, ¿verdad? Pero imaginemos andar todo el tiempo de noche a oscuras, a oscuras. Alguien de los que está aquí seguramente en algún momento anduvo, mi experiencia es terrible, es muy fea, de ir en la ruta con niebla, lloviendo y sin luces. Tenés que parar, pararte de un lado y lejos de la ruta no ves nada. Es espantoso, es angustiante. Bueno, una persona sin la guía de la verdad anda de esta manera, a tientas, con los peligros que eso contrae o conlleva. El Espíritu de Dios es promesa cumplida, es el consolador enviado del Señor Jesucristo, es Espíritu de verdad, procede del Padre. ¿Y para qué? ¿Para qué básicamente es la llegada del Espíritu Santo a nosotros? El versículo 27 dice, y vosotros daréis, dice, Él dará testimonio acerca de mí, versículo 26. Y vosotros también daréis testimonio de mí, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, la tarea del Espíritu Santo es mostrar a Cristo. Por eso nosotros somos iglesias cristianas. No somos la iglesia del Espíritu Santo. Cuidado con esto. Somos iglesias cristianas.
Y aunque nuestro Dios es Jehová, aunque nuestro Dios es presente en cada una de nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, nosotros somos cristianos, porque nuestra referencia es a Jesucristo. El Espíritu de Dios dice que va a recordar y va a dar testimonio de Jesucristo. Filipenses capítulo 2 dice, el Padre le ha dado un nombre a Jesucristo que es sobre todo nombre. Así se presenta, así se revela Dios al hombre. Por eso nosotros no somos la iglesia de Jehová, ni nosotros no somos la iglesia del Espíritu Santo. Somos una iglesia cristiana. Porque al igual que el Espíritu Santo y el Padre exaltan el nombre de Cristo, que es Dios mismo, nosotros también debemos dar testimonio del Señor Jesucristo. Y esto es importante que tengamos claro su obra del Espíritu Santo y nosotros debemos obrar en este mismo sentido. Vamos a terminar en esta mañana recordando estas palabras. El versículo 18 de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, lo siguiente. Hablando acerca de andar como hijos de luz, es el subtítulo que aparece allí, y habla acerca de que seamos imitadores de Cristo y que nuestra vida sea una ofrenda de olor grato a Dios permanentemente. Hoy hablamos al comienzo acerca del culto y termina diciendo, voy a leer los versículos anteriores. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y esto lo sabemos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y esto es a través de la guía del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando pensamos en Pentecostés, pensamos en que los discípulos que estaban unánimes esperando la promesa, fueron llenos del Espíritu Santo, les fueron dados dones y comenzaron a anunciar el Evangelio. Y estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Pero lo que tenemos que tener claro es que nosotros no tenemos que estar esperando la llegada del Espíritu Santo. Nosotros podemos recordar ese hecho histórico, pero como cristianos sabemos que ya está la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, en la vida de la iglesia. Y el mandato ahora, hay un mandato, un mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. En su momento estaban esperando ser investidos del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ahora, Pablo hablando de los Efesios le dice, muchachos, hermanos, ahora, a ver, estén atentos, no se duerman, no sean insensatos, porque los días son malos, sean llenos del Espíritu Santo. Es una orden, es un mandato. ¿Cómo es esto de que Dios manda a mí y a cada creyente a que yo sea lleno? ¿Es que yo puedo abrir alguna canilla en mi vida para ser lleno del Espíritu Santo como si fuera un líquido? No, es que Dios nos da el Espíritu por medida. Dice este pasaje un poquito más abajo, da una clave muy importante, que habla acerca de lo que nosotros debemos hacer. Sí, nosotros podemos permitir que el Señor Espíritu Santo llene nuestra vida, o no. ¿Cómo? Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Este pasaje en realidad me recordaba el de Santiago, de someteos. Someteos
pues a Dios. Someteos pues a Dios. Hermanos, la característica de ser lleno del Espíritu Santo, un creyente lleno del Espíritu Santo, es aquel creyente que como consecuencia de la llenura, la consecuencia de que su vida está repleta de la presencia de Dios, que Dios domina su vida, todas las áreas de su vida, es que va a ser impulsado a hacer la obra de Dios. Veíamos en Juan capítulo 15 acerca de que la obra del Espíritu Santo es mostrar a Cristo. Inmediatamente le dice, ustedes también van a mostrar a Cristo. En Hechos dice que el Espíritu Santo llega a la vida de la iglesia y los creyentes en cada lengua que Dios le da que hablasen, hablan de Cristo. La consecuencia entonces de una vida sometida a Dios, para esto habla de la renuncia a nuestra propia vida, a nuestros propios deseos, un sometimiento a Dios, que lo ligamos siempre con resistir al diablo, pero no hay manera de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, sino humildemente nos sometemos delante de Dios. Y la consecuencia va a ser mostrar a Cristo. En esta mañana debemos recordar que nuestra vida tiene el sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que es consolador, el Espíritu Santo que ha sido enviado por el Señor Jesucristo, que proviene del Padre, que es Espíritu de verdad, nos anhela celosamente. No es que tenemos que pedir, por favor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y una y otra vez hasta que esto sea posible. Dios quiere llenar nuestra vida de su presencia. Él nos anhela celosamente. Él quiere que esto suceda en la vida de cada creyente y en la vida de la iglesia, para que seamos una iglesia poderosa. No existe una iglesia poderosa sin el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Podemos ser una iglesia con dinero, podemos ser una iglesia con influencias, podemos ser una iglesia con gran número de personas, podemos ser una iglesia con muchos materiales, podemos ser una iglesia con muchos tipos de recursos, pero una iglesia poderosa, espiritualmente hablando, solamente un creyente poderoso, espiritualmente hablando, es cuando tiene su vida llena del Espíritu de Dios. Cuando sus decisiones son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando somos consolados y animados por el Espíritu de Dios. Cuando somos encaminados por la verdad del Espíritu de Dios, que nos referencia al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en nombre de Jesucristo por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu de verdad nos guía a la verdad. Tu Espíritu de verdad no nos conduce al error. Señor, queremos someter cada día nuestra vida, nuestro ego, nuestros deseos, nuestros planes a ti, porque queremos que tu Espíritu Santo llene nuestra vida y queremos que en nuestra vida sea una ofrenda permanente a ti y también que sea una vida poderosa en ti, que como iglesia y como hijos tuyos nuestra vida pueda mostrar a Cristo, Señor, y lo pueda hacer en el poder de Jesucristo, que nuestra vida pueda consolar a otros en el consuelo tuyo, Señor. Gracias por tu obra tan perfecta, tan amplia. No tan solamente nos has amado, nos has creado, nos has amado, has pagado el precio por nuestro pecado, sino que luego de salvarnos y de darnos la garantía de ser tus hijos, nos consuelas durante toda nuestra vida y en la eternidad también. Gracias, Señor, por tu obra perfecta. En nombre de Jesús. Amén.